Mateo capítulo 5, versículos 14 al 48. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar a los hombres. Tampoco se toma una lámpara y se la pone debajo de una cama, sino sobre un candelero y alumbra a todos los de la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque en verdad yo os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, ni un ápice ni un punto pasarán de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera que relaja uno de los más pequeños de estos mandamientos y enseña a los hombres así, será llamado insignificante en el reino de los cielos. Pero el que los hace y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Les digo que a menos que su justicia exceda a la de los escribas y fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Han oído que fue dicho a los hombres de la antigüedad: no matarás, y el que mate será responsable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que esté enojado con su hermano será responsable de juicio. Cualquiera que insulte a su hermano será responsable ante el consejo. Y cualquiera que diga que es un tonto será responsable del infierno de fuego. Así que si estás ofreciendo tu ofrenda al altar y llegas allí y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda antes de ofrecerla y vete primero y reconcíliate con tu hermano. Y luego ven y ofrece tu ofrenda. Hazte amigo rápidamente de tu acusador mientras vas con él a la corte. No sea que tu acusador te entregue al juez y el juez al alguacil y serás puesto en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os he dicho que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es mejor que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y arrójala lejos. Mejor es que pierdas uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer, que le dé un certificado de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, excepto por causa de fornicación, la convierte en un adúltero. Y el que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Habéis oído que se dijo a los hombres de antaño: no juraréis, sino que cumpliréis ante el Señor lo que habéis jurado. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es su estrado, o por Jerusalén, donde está la ciudad del gran rey. Y no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Que lo que digas sea simplemente sí o no. Cualquier cosa más que esto viene de mal. Has oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo que no resistáis al que es malo, sino que si alguien os da una bofetada en la mejilla derecha, volvedle también la otra. Y si alguien os demanda y os quita la túnica, déjenle también la capa. Si alguien te obliga a recorrer 1 milla, ve con él 2 millas. Dale al que te pida y no niegues al que te pida prestado. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol se levante sobre malos
y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Hasta los recaudadores de impuestos hacen lo mismo. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis que los demás? Hasta los gentiles hacen lo mismo. Por lo tanto, tenéis que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Las primeras palabras del discurso del Sr. Pawson son: deberíamos ahora pasar de los atributos del discípulo a las acciones del discípulo. A las acciones de un discípulo. De lo que somos a lo que hacemos. Consideramos dos áreas de comportamiento cristiano o conducta cristiana: el área social y el área espiritual. Y la diferencia entre estas dos áreas es que nuestro comportamiento social debe hacerse lo más público posible, pero nuestro comportamiento espiritual debe ser lo más privado posible. Nuestra pureza debe mostrarse a todos los hombres. Nuestra piedad nunca debe mostrarse a nadie. Y es este contraste entre estas dos áreas lo que quiero resaltar esta mañana. Cualquier inversión de estos dos es ofensivo. Si hacemos alarde de nuestra piedad y mantenemos oculta nuestra pureza, entonces ese tipo de testimonio está lejos de ser útil para la causa del reino. Nos ocupamos primero de nuestro comportamiento social, nuestra pureza, nuestras normas de moralidad, y Jesús dijo de nosotros aquí lo mismo que dijo de sí mismo. Yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. En el Nuevo Testamento la luz y la oscuridad son cualidades morales. Dios es luz y en Él no hay oscuridad, en absoluto. A los hombres no les gusta la luz porque viven en la oscuridad y prefieren mantener sus obras oscuras. Entonces, y no debo repetirlo de ayer, esencialmente, la luz debe colocarse en público, en un lugar donde pueda tener la máxima influencia sobre los demás, donde pueda exponer lo que está oculto en la oscuridad y guiar a aquellos que desean ser guiados por la luz. Esto es lo que debemos hacer. Pienso que lo más difícil en el Sermón del Monte es primero dejar que su luz brille ante los hombres. Por naturaleza no queremos hacer eso. Y segundo, hacerlo de tal manera que le den el crédito por tus estándares a tu Padre Celestial. Creo que esa es una de las cosas más difíciles que Jesús nos dijo que hiciéramos. Primero, que la gente vea nuestras buenas obras, pero en segundo lugar, que las vea de tal manera que den la gloria a Dios. Como señala el comentarista Bengal sobre este verso, los hombres deben ver el resplandor y no la lámpara. Un punto que se señaló anoche. Alguien me dijo después de ayer por la mañana: si el mundo es la sopa, ahí es donde debe estar la sal. Y del mismo modo, al igual que la sal necesita estar en la sopa y esparcirse en el mundo, y no sirve de nada en el salero, la luz de la moralidad cristiana debe estar en la mirada del público si va a ser de alguna ayuda para otros. Al hablar de la luz, Jesús continúa hablando de la ley. No ha mencionado el Antiguo Testamento, excepto por cita indirecta e implicación. Y puede haber quienes pensaron que estaba proponiendo una nueva religión, por lo que en los siguientes versículos describe su actitud hacia la ley de Dios. Hay dos herejías que han aparecido a lo largo de la historia de la Iglesia. Una es oponer el Nuevo Testamento al Antiguo, que es una herejía, y es muy vieja, es creada por un tal Marcio. Y la otra es decir que el cristianismo no tiene prohibiciones, que hemos cambiado de la negativa del no lo harás al positivo tú deberás. Ambas posiciones son simplificaciones excesivas, y Jesús corrige ambas con estos 4 versículos. En primer lugar, dice que el propósito de la ley debe cumplirse y no abolirse. Ahora, ¿qué significa esta palabra cumplir? Algunas personas asumen que significa llenar por completo.
En otras palabras, expandir y explicar. Pero tomándolo en su uso normal, en el Evangelio de Mateo, significa ser hecho, ser ejecutado. Algo que se ha dicho ahora se traduce en un evento para que se cumpla. Lo que fue dicho por el profeta y la ley de Dios está para cumplirse. Y Jesús vino, entre otras cosas, para realizarla, tanto en sí mismo como en los demás. No vino a abolirla, sino a realizarla. Es cierto que la cumplió al plantar su espíritu dentro de las personas, para que su mismo amor cumpliera la ley. Y no lo hizo a la manera antigua, imponiendo prohibiciones externas, sino que lo estaba cumpliendo al lograr que se hiciera de esa manera. El segundo versículo de esta sección, el versículo 18, que incluye una doble negación y un desierto, que enfatiza tremendamente el versículo, habla de la permanencia de la ley. Y le daría a Jesús el título de fundamentalista el día de hoy. Después de todo, la J era la vocal más pequeña y la tilde es el punto de una consonante. Y si un predicador dice, creo que en la palabra de Dios hasta la vocal más pequeña y el punto de una consonante, es un fundamentalista. Pero Jesús dejó absolutamente claro que Él no vino a alterar, agregar o restar de la palabra de Dios. Vino a cumplirla. Y cualquier interpretación de la siguiente parte del Sermón del Monte que sugiera que Él estaba corrigiendo y alterando la ley de Dios, como por ejemplo el divorcio, es una pura contradicción de este versículo. Y nuestro Señor sería inconsistente si eso es lo que estaba haciendo. En tercer lugar, por cierto, noten que no habrá Biblias en el cielo. Espero que todos estén allí, pero no habrá escrituras. Ven que la palabra de Dios no estará en el cielo. No terminará hasta que el cielo y la tierra pasen, pero no necesitaremos Biblias en el cielo. Cuando veas a Dios cara a cara, conoceremos cómo fuimos conocidos y entenderemos tan completamente como Él entiende. Entonces no necesitarás una Biblia. Tienes lo real, tienes a Dios mismo en una comunicación directa. Pero hasta el fin del mundo necesitamos la palabra de Dios y Jesús no va a alterar eso de ninguna manera. En tercer lugar, la perversión es esa interpretación de la palabra de Dios que relaja los estándares de Dios. Una de las cosas más perturbadoras de un montón de publicaciones que salieron entre 1962 y 1964, particularmente en el ámbito de la moralidad, fue el cambio de lo absoluto a lo relativo. Decir que una cosa casi siempre es correcta en lugar de decir siempre es correcta. Y aunque el grado de cambio no fue grande, en cuanto al sexo y el informe del Consejo Británico de Iglesias sobre el sexo y la moralidad y otros escritos, sobre la nueva moralidad hubo una relajación definitiva de un absoluto a un relativo. Bajar del 100% al 99% como estándar es un cambio radical. Y debemos ser muy conscientes de esto. Jesús va a abordar en 6 ejemplos el tipo de interpretación de las Escrituras que relaja los mandamientos y enseña a otros. Y no puedes entender el Sermón del Monte excepto en el contexto de la enseñanza y la práctica de los escribas y fariseos, los intérpretes de las Escrituras en su día, en ese tiempo. Ellos mismos eran fundamentalistas, pero su interpretación tuvo el efecto de alterar las Escrituras. Me di cuenta que en la mayoría de los cultos y sectas se combina una actitud fundamentalista con una interpretación de la palabra de Dios que la altera de manera sutil. Y esto lo vamos a ver en estos 6 ejemplos. Finalmente, el versículo 20 dice que en la práctica de la ley tenemos que hacerlo mejor que los escribas y los fariseos. Ellos no han logrado alcanzar el grado, y esto es una declaración extraordinaria, porque los fariseos se destacaron en hacer buenas obras. Eran sobresalientes en asistir a la adoración, eran sobresalientes en la práctica de la oración, en el estudio de las Escrituras, eran sobresalientes en la autodisciplina, eran sobresalientes en el evangelismo,
moverían cielo y tierra para ser un prosélito. Y Jesús, sin embargo, dice que a menos que podamos hacerlo mejor al guardar la ley de Dios, ni siquiera alcanzaremos el reino. Ahora, antes de que puedan superarte, debes igualar, y eso debe haber sido una declaración demoledora. Por lo que él está insinuando es que todo lo que lograron era hacia el exterior, la letra interna en lugar del espíritu, y por lo tanto resultó en una justicia egocéntrica, en un lugar de una justicia divina. Y lo va a ilustrar de 6 maneras distintas, a las que ahora nos dirigimos. Antes de ver estas 6 maneras, puedo subrayar para ustedes en sus mentes y en sus Biblias, si es necesario, que Jesús dijo: han oído que se dijo. Y las 2 palabras clave son escuchar y decir. Dijo. No se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino a la interpretación oral y tradición de los escribas y fariseos. Si Jesús citaba la Biblia, él decía: ¿nunca leíste lo que está escrito? Pero aquí está hablando de lo que se escuchó y de lo que se decía. En otras palabras, se trata de las falacias del estudio de la Biblia de segunda mano. Ellos atribuyeron a su propia interpretación la infalibilidad que pertenece solamente a la palabra inspirada. Ahora, ¿puedo decir que todos somos culpables de este tipo de confusión? La forma más fácil en que esto sucede es que ustedes tengan una Biblia que incluya entre líneas la palabra de Dios y los comentarios de los hombres. No vamos a dar nombres, pero creo que entienden lo que quiero decir. Es muy fácil entonces tomar la interpretación de esa persona o de ese comité como la palabra infalible de Dios, y se falla en distinguir entre lo que Dios dijo y lo que el hombre dijo acerca de lo que Dios dijo. El uso de notas de lecturas de la Biblia puede ser un engaño o una trampa similar, y yo les leí esta mañana que en los primeros días de la Unión de las Escrituras no había notas. Se refiere a un congreso de la Unión de las Escrituras. Tenías que leer la Biblia por sí sola. No me malinterpreten, las notas de estudio de la Biblia pueden ser de gran ayuda, pero aconsejo a la gente de mi iglesia que tan pronto como puedan prescindir de ellas lo hagan. Sin ellas, cuando pueden caminar sin las muletas y ver cómo se las arreglan. Esto puede parecer un consejo extraordinario, pero es porque está la tentación sutil, cuando estás usando notas, de pasar mucho más tiempo en las notas que en la Biblia. Es una tentación, y el mejor tipo de notas son aquellos que no dan de comer con cuchara y no lo dan todo, sino que alientan a la persona a volver a la palabra y descubrirla por sí mismos. Es por eso que me paro firme en el segundo principio de la alianza evangélica: el derecho y el deber de la interpretación privada de la palabra. Y mi propósito, al hablarles esta mañana y exponer las Escrituras domingo tras domingo, es alentar a las personas a que vayan y lean por sí mismos, que no acepten mi interpretación. Y si tienen ganas después de venir diciendo: ¿sabe que no estoy de acuerdo contigo en este punto? ¡Aleluya! Me emociona saber que no estamos en una comunidad cristiana autoritaria. Ninguna interpretación es infalible. Pero si te anima a escuchar la palabra expuesta o a leer notas de estudio, a volver a tu Biblia y considerar esto como la fuente principal de tus convicciones, entonces ese es el objetivo del ejercicio. Nuestro objetivo es llevar a las personas a la palabra, no a nuestras notas, no a nuestros sermones, sino a la palabra, donde puedan encontrar la palabra de Dios, como realmente es. Todos nosotros, me temo, leemos en las Escrituras lo que no está allí. Escuché a un predicador que dio un texto y dijo: este es mi texto, tengo 2 puntos, lo que está en este texto y lo que no está en este texto. Y como tenemos poco tiempo, vamos a hablar solamente de lo segundo. La interpretación de nuestro Señor, la interpretación de las Escrituras de nuestro Señor, se contrapone a la interpretación de los escribas de las Escrituras. Este no es el Nuevo Testamento corrigiendo el Antiguo. No es Cristo corrigiendo las leyes de su Padre. Esta es su interpretación, en contra de la de ellos. Y la diferencia fue que Él tenía la autoridad de Dios y ellos no.
Así que tomamos los ejemplos que da, dos ejemplos de donde su interpretación era demasiado estrecha y limitada, era la letra y no el espíritu, y existe el peligro de ser un lateralista. El primer ejemplo es el asesinato y su adición de las palabras sujeto a juicio. No aparecen en el Antiguo Testamento. Redujeron el pecado a un crimen y el tribunal ante el cual era responsable por ello es un tribunal humano. En otras palabras, limitó este mandamiento a su alcance al crimen de asesinato y la posibilidad de ejecución por un juez humano, donde la intención obvia del mandamiento era mucho más amplia de lo que debía esto. Cubría mucho más cosas. Puedes matar en pensamiento y en palabra. No tienes que clavar un cuchillo en la espalda de alguien para ser un asesino a la vista de Dios. Dios odia todas las formas de asesinato, ya sea en pensamiento, o palabra, o acción. Y el mandamiento tiene la intención de decirnos exactamente eso. Un enfoque lateralista lo limita a un crimen. Una de las cosas más difíciles que encuentro hoy en día es transmitirle a la gente la diferencia entre el pecado, el crimen y el vicio. Vicio es lo que haces contra ti mismo. El crimen es lo que haces en contra de los demás y el pecado es lo que haces en contra de Dios. Es una distinción muy amplia, pero creo que ayuda. Y es posible que no tenga vicios ni crímenes en mi vida, pero eso no significa que no sea un pecador. Hollywood tiene estos tres términos terriblemente confundidos. Y el mandamiento no matarás se refería al pecado, no al crimen. Estaba destinado a transmitirnos el pensamiento de Dios sobre nuestras relaciones con otras personas. Y la ira rompe este mandato. Deseando que alguien muera, que es el corazón, el temperamento, desear a alguien muerto es asesinato. Es la actitud pecaminosa equivocada. Nuestro Señor dice que eso te hace responsable. La arrogancia es otra. Raka es una palabra onomatopéyica, es una palabra que se escupe, es una palabra de abuso o desprecio. Es una palabra como imbécil o rebelde. Es una palabra que se le escupe a la gente. Y eso es asesinato. Puede que no sea un cuchillo, puede que sea solo escupir. Lo escupieron a Jesús antes de crucificarlo. Lo estaban asesinando entonces. Fue un acto de desprecio. Escupirle y eso es asesinato. Incluso si se está usando un arma bastante ineficaz en la práctica, es asesinato. Abuso es una tercera forma de romper esto. La palabra literalmente es imbécil. Llamar a alguien así es ponerlo más allá de la redención, más allá de la apelación, condenarlo. El Señor usó la palabra, pero francamente solo Dios tiene derecho a usarla porque solo Dios sabe quién es realmente. Y Jesús dijo una vez que un hombre que vive completamente por el dinero, que derriba sus límites y construye más grande, y no piensa en nada más, es un imbécil. Y llamó a otras dos personas idiotas. Pero dijo que cuando haces eso sin el conocimiento que Dios tiene, cuando te encargas de descartar a alguien como un absoluto idiota, virtualmente lo estás matando. En el pensamiento. Esto, por supuesto, es un gran estándar. Va al espíritu de la ley en lugar de solo a la letra. Y francamente significa que hay muchos más asesinos alrededor de lo que normalmente nos damos cuenta. Muchos más. Y que hay dentro de muchos de nuestros corazones la semilla de este pecado. En el lado positivo, solucionado fuera de la iglesia y fuera de los tribunales, haz todo lo posible para tener una relación correcta con la gente y no una mala relación. Escuché de un misionero en los mares del sur, las islas del Pacífico, estaba celebrando un servicio de comunión. Un misionero metodista, y se adelantaban al frente para recibir el pan y el vino. Y un hombre se adelantó para arrodillarse y al arrodillarse empezó a temblar. Y su rostro se llenó de rabia, de ira, y saltó y se fue corriendo de la iglesia. Un minuto después se regresó tranquilo. Se arrodilló y tomó el pan y el vino. Y cuando el misionario le preguntó qué le había sucedido,
que había salido mal. Él dijo, bueno, solo estaba de visita en esta iglesia cuando me arrodillé, me encontré arrodillado al lado del hombre que se comió a mi padre. Y él dijo, estaba tan enojado con él que me di cuenta de que no podía quedarme para la comunión y salí corriendo. Cuando llegué a la puerta vi una imagen en el cielo de Cristo en su cruz y Cristo estaba diciendo, pero tú me hiciste esto también. Y entonces él dijo, lo superé fuera de la iglesia y volví a entrar y me arrodillé junto a él. Eso es muy práctico. Antes de comer ese pan o beber de esa copa, examínese a sí mismo. Arréglense antes de llegar a la corte también, porque una vez que se dictó la sentencia es demasiado tarde para tratar de corregir una situación. No ponerla mal, sino corregirla. Nuestro Señor siempre emparejaba una orden negativa con una positiva. Lo negativo, no te enojes, no seas arrogante o abusivo, y lo positivo, fuera de la iglesia y fuera de la corte. Ahora el segundo ejemplo es el asunto del adulterio. El sexo es prominente en nuestra sociedad, en nuestra naturaleza y en nuestra Biblia. El libro más realista es la Biblia y dice mucho sobre esto. Y tiene que ser así porque esto es parte de la vida. Y Dios tiene dos estándares simples con respecto a este asunto. Muy simples, y de estos dos estándares se puede deducir cualquier otro mandato. Castidad absoluta fuera del matrimonio, fidelidad absoluta dentro del matrimonio. Esta es la simple enseñanza de la palabra de Dios que nuestro Señor apoyó y que Moisés enseñó. No cometerás adulterio en relación con el primero de estos estándares, perdón, con el segundo. Ahora ambos estaban siendo relajados por los fariseos al ser citados fuera de contexto. Y al diablo le encanta citar la Biblia fuera de contexto. Veamos lo que se dice aquí. Primero, noten que Jesús en estos dos ejemplos habla a los hombres. La sociedad antigua culpó a las mujeres igual que la sociedad moderna tiende a hacer. Decimos mucho más sobre las mujeres sueltas en las calles que los hombres que son sus clientes. Pero si no hubiera clientes, no habría mujeres. Y nuestro Señor puso la responsabilidad de los estándares de comportamiento sexual a los hombres. Les habló a los hombres, y esto era radical y revolucionario. Y miren lo que dice. El contexto del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, es el 10º mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Lo interesante es que los fariseos nunca hablaban del 10º porque no podían guardarlo. Pablo de Tarso dijo esto, con respecto a la ley, irreprensible. Pero el único mandamiento que nunca pudo guardar fue el 10º. No codiciarás, lo dice eso en Romanos 7. Este es el contexto de eso. No es solo lo que nosotros hacemos, es lo que codiciamos y lo que deseamos. Y nuestro Señor busca distinguir la lujuria del amor. Y dice que no necesitas subirte a la cama de otra persona para quebrantar el mandamiento. Puedes hacerlo en mirar y en el pensamiento, así como de hecho. Ningún hombre habló como este hombre. ¿Recuerdan cuando le trajeron a la mujer que cometió adulterio? Creo, y puedo estar equivocado aquí, pero creo que cuando dijo que aquel que es sin pecado, no se refería al pecado en general, porque esto sería una conclusión muy general. Estaba diciendo quien está limpio en este asunto. Y te das cuenta de que fueron los hombres mayores los que fueron primero, los más jóvenes siempre son más temerarios, y estaban más dispuestos a justificarse y aguantar. Pero aquellos que han roto el mandamiento lo saben. Y el mayor salió y luego hasta el más joven. Dijo, si eres limpio, si eres puro en este asunto, está bien, puedes hacerlo. Y no quedó ninguno de ellos. Todos se fueron desafiados. Que esto es necesario se desprende, por supuesto, de la Biblia misma. La lujuria de los ojos va con la lujuria de la carne. Está el caso de David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, es suficiente advertencia para nosotros sobre este mismo asunto. Fue Job quien le dijo al Señor, he puesto una guarda en mis ojos para que no mire a una doncella.
Eso no significa que no debamos nunca mirar a una mujer. El obispo Taylor Smith es nuestro ejemplo sobresaliente aquí. Dijo disfrutar mirar a una bella mujer, pero cambió su disfrute en una oración. Agradeció a Dios por hacer que alguien fuera tan hermoso y oró para que ella se le diera fuerza extra para las tentaciones extra que tendría que enfrentar. Para los puros, todas las cosas son puras, y él podía mirar a una chica bonita así. Jesús conocía los peligros y dijo que rompemos este mandamiento al hacerlo en la mirada y el pensamiento. Ahora, de dos mandamientos que fueron interpretados de una manera estrecha y limitada por los escribas, pasa a dos cosas que fueron interpretadas en sentido amplio por sus adicciones y alteraciones e interpretación. Puedes hacer la escritura demasiado estrecha o puedes hacerla demasiado amplia. Una diferencia de ejemplo entre la letra y el espíritu. Recuerdo una querida señora que siempre se ponía un sombrero para venir a la reunión de la iglesia, siempre. Pero su gusto en sombreros y su actitud hacia los hombres cuando hablaba en la reunión de la iglesia desmintió por completo su cumplimiento de la letra de ese mandato en particular. ¿Ven la diferencia? Podemos volvernos tan legalistas que perdemos el espíritu y la intención de un mandato en particular. Lo menciono solo para mostrar que no estamos libres de eso. Yo no estoy libre de eso, ni ustedes tampoco. El legalismo es uno de los peligros que acechan a los fundamentalistas, de aquellos que creen que cada jota y tilde es la palabra de Dios. Nos metemos en la letra en lugar del espíritu y la intención. Ahora, los dos que son demasiado amplios, el primero es el asunto del divorcio. Moisés dijo que si te divorcias de tu esposa, dale una carta de divorcio. En otras palabras, hazlo legalmente y correctamente. Pero esto fue dicho en un contexto particular. No decía que te puedes divorciar de tu esposa por cualquier cosa, siempre que lo hagas correctamente. Pero eso es lo que los judíos habían comenzado a pensar. ¿Saben que en la época de nuestro Señor una escuela liberal de judíos estaba discutiendo que te puedes divorciar de tu mujer por arruinar el desayuno? O por hablarle a un hombre en la calle, o por tener la voz muy aguda, o por poner mucha sal en la sopa, o por ser pendenciero. Puede sonar increíble, pero eso es lo que le preguntaron a Jesús. ¿Puedes divorciarte de tu esposa por cualquier cosa? Ya lo estaban ampliando. ¿Cómo habían llegado a esto? Volvamos a Moisés. Nuestro Señor está de acuerdo con Moisés. Deuteronomio 24 dice esto, que si un hombre se casa con alguien y encuentra desde el principio que hay una cosa indecorosa en ella, entonces debe escribir una carta de divorcio. Esto sucedió, o casi le sucedió, a la madre de nuestro Señor. José estaba desposado con María y él la descubre encinta y siendo un hombre justo, resolvió divorciarse de ella en privado. Ahora, esto estaba de acuerdo con la ley mosaica. Lo incongruente, obviamente, era algo que impedía que la mujer viniera como una virgen pura para comenzar una relación de una sola carne con su hombre. Y noten que se refería a algo que sucedió antes del matrimonio, no a algo que sucedió después, sino que solo se descubrió al principio del matrimonio. Tenía que presentar pruebas a los familiares de esta cosa indecorosa. Nuestro Señor hace una sola excepción a su posición de divorcio y es la excepción que hizo Moisés. Es la excepción de algo que sucedió antes del matrimonio. Muchos ya lo han dicho, se preguntaban cómo iba a lidiar con esto cuando llegué a este punto. Fue mi dudoso privilegio dar un artículo sobre el significado de esta palabra porneia a un grupo de estudio teológico en Londres, en el que estaba el profesor Anderson, quien entonces estaba en la comisión de divorcio de la Iglesia de Inglaterra, y estaba presidida por el señor Stott. Y el señor Stott me presentó como un experto en fornicación. Así que me dio un comienzo del tema bastante dudoso. Bueno, ahora tengo ese artículo conmigo y si quieren verlo, pueden verlo después. No tengo tiempo para entrar en él ahora, pero al final había una admisión del grupo de que la evidencia bíblica era muy clara
que no hay un solo caso de fornicación y adulterio que se mezcle, que sea confundido o intercambiado, y que la palabra se refiere, como muchos diccionarios bíblicos lo admiten, que la palabra se refiere a relaciones prematrimoniales y a nada más. Por lo tanto, no hay motivo de divorcio en el pensamiento cristiano para que nada que suceda después del matrimonio. Es interesante que la ley inglesa ni siquiera permita la excepción que Jesús permitió. Pero sea como fuera, Jesús dijo que en la intención original es que un hombre deja, que las dos personas dejan a su familia y se vuelven una sola carne y se unen el uno al otro. Esa es la intención. La única excepción es cuando uno de ellos no está realmente en condiciones de hacer esto, porque ya ha tenido una relación de una sola carne con alguien más. Donde se descubre eso, entonces el matrimonio no comienza bien y esto fue una concesión a la dureza del corazón humano, que encuentra este tipo de cosas difíciles de perdonar y olvidar. Jesús hizo la concesión, como Moisés hizo la concesión, pero el punto es lo que está diciendo al discutir sobre la excepción. Ustedes, les decía, han convertido la excepción en la regla, y si pasara la mayor parte del tiempo esta mañana en la excepción, caería en la misma trampa que los fariseos. La regla es lo importante, no la excepción, y la regla es absoluta fidelidad dentro del matrimonio. Es un estado permanente de un hombre con una mujer. Monogamia. Así que ese es el principio. Por lo tanto, volverse a casar es adulterio. Y 75% de los divorcios de este país se vuelven a casar. Y la mayoría de los divorcios se hacen para volverse a casar. Es posible, por supuesto, obtener una separación sin llegar hasta el final de un divorcio, pero la mayoría de los divorcios son para volverse a casar. Y nuestro Señor estableció este estándar. Es un estándar difícil, es un estándar duro, al igual que hay estándar de castidad absoluta afuera del matrimonio. La pregunta es si vamos a bajar los estándares de Dios a la naturaleza humana o vamos a elevar la naturaleza humana a los estándares de Dios, por la gracia de Dios. Este es el tema final que tenemos ante nosotros. El siguiente ejemplo es muy similar. Una excepción se convirtió en una regla por una interpretación incorrecta. Ahora bien, esta parte del sermón es un poco irrelevante para nuestra sociedad porque jurar en este sentido no es muy común. Conozco el tipo ordinario de juramento, he trabajado entre los trabajadores, se refiere a los insultos. Trabajé con hombres que tenían la dudosa reputación de ser capaces de jurar más tiempo que nadie sin repetirse. Y conozco la atmósfera en la que muchos tienen que trabajar. Pero ese no es el tipo de juramento mencionado aquí. Aquí Jesús está pensando en el juramento que es el uso de un juramento para hacer que un hombre diga la verdad. Es un reconocimiento del hecho de que no es fácil para nosotros ser siempre veraces y decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y en ciertas circunstancias es absolutamente vital que un hombre diga la verdad. Y una forma de hacerlo es traer el temor de Dios a su corazón, haciéndolo jurar por Dios que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y superar ciertos otros motivos que podrían no hacer así, al hacer del temor de Dios el motivo principal. Tenga en cuenta que donde el temor de Dios está ausente no tiene absolutamente ningún sentido hacer que un hombre haga un juramento. Y no puedo evitar sentir que poner una Biblia a un hombre en un banquillo de testigos en un tribunal se ha convertido en una formalidad absoluta. Porque no existe el temor general de Dios, que explota un juramento para obtener la verdad. Pero donde hay personas que creen en Dios, como en la nación judía, entonces podían usar juramentos y lo hicieron. Y uno de los 10 mandamientos les prohibía tomar el nombre de Dios en vano. De ese uso muy limitado del juramento, la interpretación de los escribas había hecho que jurar fuera una cosa muy común todos los días. Porque tenían una teoría que decía que mientras no uses el nombre de Dios, todo estaba bien. Se podía jurar por el cielo, por la tierra, por tu propia cabeza, por todo tipo de cosas.
La palabra bloody, de Bloody Mary, es una forma abreviada de por Nuestra Señora, como se habrán dado cuenta. Del mismo modo que decíamos my lord, como mi señor, my lord, y solíamos decir por Nuestra Señora y se volvió bloody. Y de ahí es donde vino la palabra. Es simplemente un juramento que se metió en el habla cotidiana y algo sagrado se convirtió en algo profano. Y la mayoría de las blasfemias se refieren a las dos áreas sagradas de la vida, el sexo y la religión, y profanan lo sagrado. Eso es lo que pasa cuando prestar juramento se vuelve frívolo y común. Y Jesús estaba diciendo, cualquier juramento que uses, Dios está en la situación. Está en el lugar. Si juras por tu pelo, no puedes alterar el pelo. Si juras por la tierra, es el estrado de Dios. Si dices por el cielo, estás jurando por la morada de Dios. En otras palabras, no puedes hablar sin que Dios esté involucrado en lo que dices. Y la verdadera intención es que todo tu discurso sea en presencia de Dios. Y por lo tanto debería ser un hombre íntegro. Cuando dices sí, debería ser el tipo de sí que sabe que Dios escucha. Cuando dices no, debería ser esa integridad de palabra que sabe que por cada palabra ociosa los hombres serán juzgados en el día del juicio. Nuestra habla nos traiciona. Hay muchas maneras de ser deshonesto. La exageración es una de ellas. Es muy común en los círculos cristianos sobre los resultados de una cruzada, sobre la bendición en una ocasión en particular. Es muy fácil de tratar de magnificar al Señor exagerando su gloria. También existe la deshonestidad de permanecer en silencio y no decir lo que se debe decir. Hay muchas maneras de hacer esto, pero la intención de la Escritura es que tu discurso debe ser tal que nos demos cuenta de la presencia de Dios en cada punto. Se dice de George Fox, quien me temo que llevó esto a conclusiones ilógicas al negarse a prestar juramento, incluso en la corte, pero se dijo de él que cuando decía en verdad, quería decir en verdad. Y no hay ningún cambio. George Fox. Esa debe ser nuestra integridad de expresión. No es necesario estar diciendo todo el tiempo honestamente, honestamente, honestamente. Algunas personas siempre están diciendo así, te hacen preguntarte si puedes aceptar algo de lo que dicen. Y si tienen que seguir diciendo honestamente, te preguntas qué quieres decir cuando lo omiten. Hay ocasiones que un juramento es correcto. Jesús mismo en ocasiones fue puesto bajo juramento y se puso en uno. También lo hizo Pablo. Pablo juraba por Dios o decía, ante Dios no miento. Hay veces que algo de tan crucial importancia necesita ser dicho que se puede decir en verdad, en verdad. Se puede decir más que sí y no. Pero eso es la excepción. Y la regla general es esta. No veo nada en este verso como los esenios y los cuáqueros lo hicieron para prohibir el juramento en un tribunal o en ciertas ocasiones. Esto trata de conversación cotidiana. Ahora llegamos a dos ejemplos más que se interpretan demasiado duramente. Y la dureza de nuevo es un pecado acosante de los cristianos. Se dijo de un gran expositor de la palabra que tenía tanto amor por el Señor que no le quedaba mucho para la gente. ¿Entienden lo que quiero decir? Podemos ser duros en nuestra interpretación rígida de nuestras deducciones lógicas, tan duros que nos escapamos de la verdadera importancia de la palabra de Dios. Ahora vamos a tomar dos ejemplos. El primer ejemplo es el asunto de la venganza. La venganza es algo válido y correcto, pero debe ser aplicado correctamente. Y la única cosa que necesitamos recordar es esto. La venganza me pertenece a mí, dice el Señor. Yo pagaré. Y tomar de Dios la responsabilidad de una venganza y ejercerla personalmente es una interpretación demasiado dura. Moisés 3 veces dijo, ojo por ojo y diente por diente. 3 veces. Pero cuando miras el contexto, primero se dijo una vez cuando había una lesión a un niño que aún no había nacido, debido a un asalto a la madre embarazada. Un delito muy grave.
La segunda vez fue por la desfiguración deliberada de un vecino. Y la tercera vez fue por perjurio en un tribunal que causó una injusticia a otro. 3 delitos muy graves. Esto no era un principio general, era solo en estos 3 casos. Además, se aseguró de que en estos 3 casos hubiera un fuerte elemento disuasorio para el grave delito de lesionar a un nonato, desfigurar a un vecino y causar una injusticia a otra persona, pervirtiendo el proceso legal. Además, esta lex talionis, que es la ley humana más antigua que existe, está en el código de Hammurabi también, medida por medida, ojo por ojo. Esta ley limita la cantidad de retribución en estricta proporción, y por lo tanto es una expresión de justicia. No es una cosa bárbara, es una expresión de justicia. Pero lo más importante es que en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, era una responsabilidad que debía ponerse en manos de los jueces, las autoridades legales, y nunca en manos del individuo. Pero cuando los escribas interpretaron este versículo, dijeron que daba a cualquiera pleno permiso para ponerle un ojo morado al otro cuando él te ponía uno. Y esto era una perversión total. Justificaba la venganza privada. Y llegó a la concepción del judío que aparece en Sherlock con su libra de carne en El mercader de Venecia, de Shakespeare. Ahora, nuestro Señor no creo que estaba tratando con la cuestión del pacifismo político. Lo digo muy sinceramente porque tengo algunos amigos cristianos maravillosos que no estarían de acuerdo. Pero no creo que estuviera tratando de la cuestión del pacifismo político y público. Estaba lidiando con la venganza personal. La cuestión del pacifismo debe resolverse en otras escrituras, Romanos 13 entre ellos, pero no se trata aquí. No está diciendo que no debemos aplicar la justicia como Tolstoy, o como Gandhi pensó que se estaba diciendo, o como algunos jóvenes cristianos pensaron que se estaba diciendo. Nuestro Señor no se ocupa de la política o de la sociedad. Está tratando con la venganza personal. Tampoco está cultivando la indiferencia ante la injusticia social. Algunos han pensado que no resistir al mal significa que no se debe hacer frente a la injusticia social. De nuevo es una perversión. Lo que quería decir nos da 4 ejemplos para demostrarlo. Si estás herido, no te vengues. Si sufres injusticia, ningún reclamo. Si eres insultado personalmente y sufriendo indignidad, ninguna retribución. Y si eres víctima de la importunidad, ninguna devolución. Estos son 4 ejemplos de tratos personales. Hay un hombre en la televisión que dijo, si alguien me golpea en la mejilla derecha, vuelvo a la mejilla izquierda y levanto la cabeza bruscamente. Eso es literalismo. Otra vez te das cuenta de que es la palabra derecha. ¿Has intentado alguna vez golpear a alguien en su mejilla derecha? Espero que no, pero si se dan cuenta, te dan cuenta de que es un revés. Es una frase para cualquier golpe sucio. La mejilla derecha es cualquier parte para un golpe. Pueden ampliar el significado. Si alguien te juega una mala pasada deliberadamente, colócate de forma que puedan volver a hacerlo. Ese es el mandato positivo. Dense vuelta. Eso va muy en contra de la naturaleza humana. La segunda injusticia, si alguien te quita algo que es un lujo, dale algo que es tu necesidad. Puedes prescindir de un abrigo, pero no puedes prescindir de una capa en Oriente Medio. El abrigo es un lujo, es la ropa interior, la capa con la que duermes. Tienes que tener sí o sí una capa. Por eso Amós en el Antiguo Testamento critica a los que tomaban capas de los pobres. ¿Han oído alguna vez el proverbio cínico donde hay un testamento, hay parientes? Más familias se rompen por los bienes que tal vez por cualquier otra cosa. Pero Jesús dice que cuando eso pasa, cuando te quitan algo por ley, dejas que tengan algo más. Si alguien te obliga a ir una milla, recuerden que esto era un territorio ocupado y un soldado romano tenía el derecho de poner su equipo
en el hombro de alguien y obligarlo a llevar su equipaje por 1000 paces, 1000 pasos. Y en un territorio ocupado era con gran reticencia que los judíos se sometían a esta indignidad de tener que colaborar con el enemigo. Jesús dijo, ir una segunda milla. Como alguien ha comentado deliciosamente, la primera milla era rendir al César las cosas que son del César, y la segunda milla es dar a Dios las cosas que son de Dios. Yendo a la segunda milla. ¿Se dan cuenta? Es positivo otra vez. Si alguien te pega en la mejilla, vuélvete. Si alguien te quita el abrigo, dale la capa. Si alguien te obliga a ir una milla, vete 2. Cada vez es una orden positiva, de exponerse a la explotación y al abuso. Y la cuarta es que si un mendigo viene a ti, dale lo que te pida. No esperes que vuelva. He cenado con Toshihiko Kagawa, un gran cristiano japonés, y recuerdo que dijo esto: ¿por qué el diablo debe tener todos los ahorros del mundo? Dijo esto para justificar su propia generosidad, con su fortuna en los barrios bajos de Tokio. ¿Por qué el diablo debería tener todos los ahorros del mundo? Jesús es el ejemplo perfecto de estos 4 mandamientos. Lo golpearon en la mejilla en su juicio, pero no devolvió el golpe, sino que dejó que lo hicieran de nuevo. Le obligaron, lo obligaron a llevar su cruz desnudo. Y uno de sus últimos actos fue ser generoso con un ladrón moribundo que le pedía algo. Fue el ejemplo perfecto de todas estas cosas. Siempre practicó lo que predicaba, y el ejemplo final es el de la malicia. Aquí llegamos al corazón del Sermón del Monte, y esta es la más obscena, mala interpretación de las Escrituras que hicieron los fariseos. Moisés había dicho, ama a tu prójimo. Y los expositores lógicos se pusieron a trabajar en esta frase y dijeron que esto significaba que si tienes que amar a algunos, tienes que tener la actitud diferente y opuesta a los demás. Y como lo contrario del amor es el odio, así que hay otros que tenemos que odiar. Y lo contrario del prójimo es el enemigo. El prójimo es considerado como un compañero y un amigo para el judío. Por lo tanto, el enemigo es considerado un gentil. Por lo tanto, esto realmente te enseña a odiar. Todo le sonaba lógico. Me permito dar un ejemplo moderno y luego con vacilación. Pero creo que ilustra lo que quiero decir. El hecho de que la Biblia afirma que Dios nos predestina a nuestra salvación no significa, lógicamente, que predestina a otros a la condenación. Nuestra lógica permite deducirlo, pero me pregunto si no conduce a una interpretación demasiado dura. La mayoría de los sistemas teológicos son lógicos. Encuentro que la Biblia no siempre es lógica. No puedo conciliar la responsabilidad humana y la predestinación divina, excepto que debo creer que Dios tiene libre albedrío, así como que tengo una elección yo mismo que hacer. Y encuentro que tanto los arminianos como los calvinistas les encantaría reescribir el Nuevo Testamento en ciertas partes. Puede haber contradicciones, que quien quiera que pueda venir solo y aquellos a quienes el Padre atraiga vendrán. Me contento con pensar que solo debo ser consciente en mi interpretación de ser demasiado lógico, sacar lo que para mí son deducciones válidas, que se vuelven demasiado duras y demasiado severas. Por eso decían, ama a tu prójimo, y deducían lógicamente que debe tener un opuesto, que debe tener un corolario, y el corolario es odiar al enemigo. Jesús dijo que no es una deducción lógica. Debes argumentar desde el amor, y no desde la lógica cuando interpretas un pasaje como este. Y así, en el corazón del Sermón del Monte, nos dice que amemos a nuestros enemigos. El Antiguo Testamento había dicho así. Proverbios dijo que si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo, se dice, porque eso le trae ascuas de fuego. Se dice de un joven cristiano en la India leyendo esto, dijo, es estupendo, me gustaría verlo chamuscarse, pero no, ese no es el espíritu de la orden. En realidad se remonta a una práctica en Egipto donde un pecador penitente caminaría al templo llevando una bandeja de metal con carbón encendido en la cabeza, en señal de penitencia. Sé penitente.
y si devuelves bien por mal, es probable que eso te lleve a la penitencia. Un joven fue a las habitaciones del cuartel y se arrodilló para decir sus oraciones junto a su banco, porque no había otro lugar. Y 2 pesadas botas del ejército le fueron arrojadas con mucha fuerza a la cabeza y le causaron mucho dolor. Un sargento que dormía enfrente se las había tirado. A la mañana siguiente, cuando el sargento se levantó de la cama, estaban sus botas de nuevo junto a la cama, pulidas. Y el sargento, como resultado de esa acción, se volvió cristiano. Como devolver mal por mal es animal, devolver mal por bien es satánico. Devolver bien por bien es humano, pero devolver bien por mal es divino. Y Jesús dijo que hasta el peor recaudador de impuestos, incluso la gente fuera del pueblo de Dios, los gentiles, tienen una decencia recíproca. Eso es ser como los hombres, devolver bien por bien. Estás argumentando desde las Escrituras, pero tú debes ser como Dios, perfecto como Él es perfecto. Y la palabra significa incluso comprensivo. Como Él ama todo, tú debes amar todo. Eso es lo que la palabra perfecto significa. No significa la perfección absoluta, la palabra significa ser completo en tu amor. Y Él envía a su Hijo sobre el bien y el mal, o como el viejo poema que solía decir como un niño, la lluvia llueve sobre el justo y sobre el injusto, pero llueve más sobre el justo porque el injusto tiene el paraguas del justo. Pero es la misma lluvia. Y el cuidado providencial de Dios es sobre todos, es inclusivo. Su Hijo y su reino vienen a todos, por lo tanto debemos ser inclusivos. Como nuestro Padre en el cielo es todo inclusivo. Debemos amar a todos como Él ama a todos. Ese es el espíritu. Ama a tu prójimo. ¿Qué es tu prójimo? ¿Quién es? Lean El Buen Samaritano otra vez. Cualquiera que esté en necesidad es tu prójimo. Si tiene necesidad o no, si vive a tu lado o no, si es de tu raza o no. Tu enemigo puede ser tu prójimo para este propósito.